en Así Estamos. Quiero recordarles que Bodegas América tiene para usted oportunidad de espacios para que usted pueda trasladar a bodega aquello que no está utilizando y le pueda generar espacio productivo en su oficina, en su negocio, en su casa. Bodegas América abre las puertas y bodegas para que usted pueda allí depositar lo importante mientras lo reutiliza o mientras no lo está ocupando. Bodegas América tiene bodegas desde 2,5 metros cuadrados hasta 25 y 30 metros cuadrados para que usted pueda guardar ahí todo y de forma segura. Hay seguridad, vigilancia 24 horas, 7 días a la semana y claro, todo hermético, bien guardado para que sus artículos tampoco sufran deterioro por el clima o el medio ambiente. Bodegasamerica.com para más información. Y si lo que está buscando es un inflable, quiere usted mejorar la imagen de su producto o marca, pues Decoralón tiene estos inflables y puede diseñarlos, crearlos, hacerlos según su necesidad. Aquí lo único que pues se necesita es su imaginación y Decoralón hará el resto con materiales de alta calidad y duración. No se preocupe, cualquiera que sea la idea, usted por muy loca que sea, bueno, en Decoralón eso es lo que están esperando, el reto de poder construirle un inflable y poder darle a usted algo mejor a su marca. En decoralón.com más detalles. Está con nosotros Paul Steiner. Está con nosotros para hablar de las CICIES, si esto al final será posible en El Salvador y cómo la semana pasada, pues la reunión de presidentes del Triángulo Norte con motivo de la toma de posesión del nuevo presidente de Guatemala completa las piezas y Estados Unidos se siente ahora más seguro de poder empujar más esta idea de dinero para el Triángulo Norte para limitar la migración, pero también mejorar las condiciones para evitar la corrupción. Paul, ¿crees tú que haya una mejor condición para esto? Que estamos entendiendo los países del Triángulo Norte. Guatemala ya tiene la CICIG, Honduras, muy criticado con una subcomisión ahí que tal vez no es muy fuerte, muy sólida con la OEA, pero por lo menos es algo. Nosotros aquí estamos diciendo que no queremos una comisión de este tipo, al menos como gobierno. Aquí estamos con solamente abrazar la esperanza como la única manera de poder atacar la corrupción. Tenemos, o sea, es risible, Rafael. Tenemos una situación donde ahora ya no es un caso Flores, son dos. Ahora tenemos casos de diputados que están claramente involucrados, la evidencia queda extremadamente clara. Tenemos el ejemplo, como tú mencionabas antes en el programa, de que cerramos el año pasado con una bofetada por parte de la partidocracia tratando de tapar la ley de probidad y ahora amanecemos el nuevo año con más homicidios que nunca. Reportabas también la última nota sobre los vehículos robados. Ya teníamos una tasa de impunidad de arriba del 95% en homicidios. Con el incremento de homicidios del año pasado estoy seguro que subió y ahora tenemos 95% o más de impunidad en asaltos y robos de vehículos. Y si comenzamos a ver realmente los avances en corrupción, en la lucha contra la corrupción, el secretario de Transparencia nos dice, no, pero es que tenemos 160 denuncias que hicimos a la Fiscalía. Pero perdóneme, señor Rodríguez, la corrupción, la lucha contra la corrupción no se mide en relación a denuncias, se mide en relación a condenas y el dinero que ha regresado al Estado. Aquí tenemos una manera extremadamente buena de maquillarnos y decir estamos bonitos. Eso es exactamente lo que hemos estado haciendo en relación a la corrupción. Cuando el vicepresidente Biden se reunió con los presidentes la semana pasada en Guatemala, él les dijo claramente que Estados Unidos está preparado a apoyar financieramente a los países del Triángulo Norte porque sabe que eso le va a ayudar a prevenir problemas en Estados Unidos. Pero le dijo que el Comité de Apropiaciones del Congreso de Estados Unidos le había mandado un mensaje extremadamente claro. No vamos a dar dinero a la gente que se lo va a robar. No vamos a dar dinero para terminar llenando los bolsillos de clientes o de amigos o de militantes. Entonces,
Eso tiene que quedar extremadamente claro. Esa es una noticia extremadamente fuerte. Hasta la fecha Estados Unidos lo ha estado haciendo suavecito, con sugerencias, con recomendaciones, pero ya estamos viendo que cada vez más comienzan a poner condiciones. Hasta la fecha, desafortunadamente para mi causa, no han pedido una comisión formal, pero solo miremos la evidencia. Mateo dice, por sus hechos los conoceréis. Entonces, veamos Guatemala. Guatemala no tiene problemas de donaciones de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tiene la comisión CICIG. Honduras está comenzando a recibir dinero. ¿Por qué? Porque ya comenzó a armar su propia comisión. Tal vez tiene un sabor un poquito diferente, tal vez tiene un patrocinador de naciones, de la OEA en vez de las Naciones Unidas, pero es un avance, es un hecho concreto que están comenzando a trabajar. Por lo menos es decir, aquí hay problemas y necesitamos resolverlos con alguien que nos ayude. Alguien me dijo hace un montón de tiempo, el primer paso en reconocer que uno está loco es reconocer que uno está loco. Entonces, si tenemos que reconocer que tenemos problemas de corrupción y que tenemos problemas de impunidad y tenemos que comenzar a trabajarlo, entonces el primer paso es aceptarlo y decir, vaya, vamos a sentarnos a hacerlo. Con todo respeto, olvidémonos de los Estados Unidos. La decencia, la ética, la moral nos dice que nuestros funcionarios deberían por respeto al pueblo, aceptar el hecho de que no están llevando la casa como deberían y que se está despilfarrando dinero y mucho de eso está terminando en actos de corrupción. El presidente Sánchez Serén estos días también dentro de algunas de sus declaraciones decía, este es un gobierno cero corrupción. El gobierno se siente atacado con estos conceptos. Si uno quizás estuviera en esa posición podría tener algo de razón en decir, me están organizando todo esto para hacerme ver como corrupto a mí. Y ese ser el argumento de defensa. ¿Es algo para definir sobre este gobierno únicamente, Paul? Cuando nosotros llegamos el 23 de noviembre a Casa Presidencial con 18 organizaciones civiles de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, gordo, flaco, etc., llegamos a hablar con una comisión que nombró el presidente, liderada por Lourdes Palacios, y que ella me recibió la petición solicitando la creación de la comisión. Nosotros dijimos claramente, mire, esto no tiene color de camiseta. No estamos hablando de ideologías políticas, no estamos acusando al presidente de ser corrupto, no estamos acusando a ningún funcionario, estamos diciendo que hay un problema con la fundación de integridad del país. Y como ya sabemos, si la fundación está mala, los muros se caen. Entonces, ninguna ideología política va a poder funcionar correctamente si la fundación está fallida, si está socavada. Y la fundación de integridad del país está socavada. Tenemos que reconocer que tenemos más de 6.600 muertos el año pasado. Pero si analizamos esos números, más del 80% de esos muertos son jóvenes, menores de 34 años. Nuestro país, más de 2/3 de la población son menores de 34 años. ¿Eso qué significa? Estamos matando a nuestra nueva generación. Esta gente va a ser el presidente, los viceministros, los ministros, los diputados dentro de 30 años. Pero por causa de esta corrupción, por causa de esta partidocracia realmente, que es lo que causa todo esto, esa gente ni siquiera tiene chance de llegar a 30 años desde hoy. Hoy estábamos hablando de los acuerdos de paz, que la celebración cayó en fin de semana y también es otro tema que se pierde un poco ahí entre el inicio de esta semana y sus nuevas noticias, pero hablando de refundación, porque es la palabra que ha usado Paul, ¿qué debimos hacer después de los acuerdos de paz para no estar ahora en este problema del tema de corrupción e impunidad? Porque se suponía que gran parte del problema que nos llevó a la guerra o a las revoluciones en nuestros países era precisamente esos niveles de impunidad. Totalmente. Es más, el viernes Félix Ulloa, que es mi socio golpista en esta causa, y yo estábamos en un programa de radio y nos hicieron esa misma pregunta. Y una de las cosas, voy a parafrasear lo que dijo Félix porque me gustó mucho cómo lo presentó. Y él dijo, es que cuando firmamos los acuerdos de paz,
la frase que todos teníamos en nuestra mente y lo que todos decíamos es que era el comienzo, no de la época de la paz, sino que de la nueva república. De la nueva república. Repito eso porque realmente esa era una esperanza que sí se valía abrazar. Pero ahora, 24 años después, son 12 generaciones. En esas 2 generaciones, no sé si viste el último reporte de la PNUD sobre la pobreza multidimensional que sacaron el año pasado, en noviembre. Más del 98% de los hogares salvadoreños sufren de por lo menos una dimensión de pobreza. ¿Qué nos dice eso? Que la paz realmente ha sido la época de la opresión, pero no la opresión militar. Lo que sucedió en los acuerdos de paz, sí, se pararon las balas, pero se cambió el tipo de opresión que teníamos, de una opresión militar a una opresión política. ¿Y qué es lo que ha pasado? En ese momento, esa celebración, el 16 de enero de 1992, fue una celebración de la partidocracia, admitiendo un nuevo miembro a la mesa de la gran corrupción. Y ahora lo que tenemos es esos mismos miembros que estaban antes, más el nuevo que se unió en 1992, nos han llevado a través de 24 años con clientelismo, con nepotismo, con corrupción, facturas infladas. Hay rumores de que ahora la tendencia, el porcentaje típico de las alcaldías es 14%. Imagínate, la corrupción cobra el 14%, el IVA solo cobra el 13%. Estamos ya volviendo la corrupción y la impunidad el deporte nacional. Y nosotros, los ciudadanos, se nos está olvidando que nosotros somos los dueños de la finca, Rafael. Los capataces se han tomado la finca y nosotros los ciudadanos pensamos que somos los peones. Entonces seguimos apoyándolos, cumpliéndoles sus leyes, etcétera, pero lo que está sucediendo es que cada vez nos estamos enrejando más. Recuérdate que la tendencia en hogares durante los años 90, 80 y 90, todas las casas pusieron muros. Ahora, en estos últimos 24 años de paz, todas las casas reforzaron los muros con rejas. Y ahora, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Nos estamos enrejando, estamos entregando nuestra libertad. Es un país de jaulas. Cada casa se ha vuelto una jaula y estamos retrocediendo en nuestra propia libertad como ciudadanos. Por eso es que el año pasado lanzamos el Movimiento Ciudadano Democracia Limpia para decir, ya basta. El nuevo fiscal es también una oportunidad dentro de esa esperanza de una visión nueva de aplicar justicia que tiene que ver con el tema de la impunidad y la lucha contra la corrupción. ¿Crees que este fiscal está en esta misma posibilidad, al menos por sus primeras declaraciones, en las que ha dicho que todavía no sabía qué decir sobre si se necesita o no una CICIES? Mira, Rafael, yo creo que es importante darle el beneficio de la duda. El hecho de que no salió ninguno de los favoritos que ya teníamos claro que eran ya manchados por tener cola pateada, significa que tenemos la oportunidad de que este señor, el señor Douglas Meléndez, llegue, se siente en la silla y se inspire de patriotismo. Porque eso es lo que hicieron los 4 magistrados de la sala. Recuérdate que eso mismo sucedió en ese momento. Y el doctor Pineda, que acaba de llegar como presidente, llegó de ser encargado de la Asamblea Legislativa y lo nombraron digamos, los buitres de la patria, como los llamo yo, porque pensaban que iba a ser un chuchito manso. Pero ¿qué pasó? Se inspiró de patriotismo y ahora tenemos 5 magistrados de la sala que están normalmente apoyando el fortalecimiento de la democracia. Yo abrazo la esperanza de que Douglas Meléndez se recuerde de cuando él fue un fiscal anticorrupción. Pero cuando llega y dice que no sabe qué decir, si todos los salvadoreños tenemos la información a la vista y hemos estado discutiendo este tema, ¿eso qué esperanza puede ser? Lo más probable es que, si yo en mi opinión, el señor Meléndez está tratando de llevar un poquito de diplomacia a su nuevo cargo. Al final del día, cualquiera con 3 dedos de frente, como tú dices,
ve claramente que la corrupción es el plato servido de cada día y lo que tenemos que hacer es luchar contra eso, lo mismo con la impunidad. Yo sigo con la esperanza de que él se toque el corazón y él reconozca que su verdadero, digamos, patrón es el ciudadano. Él ya nos dijo que va a ser el fiscal del pueblo. Primero Dios, ese señor se toca el corazón y se vuelve el verdadero fiscal del pueblo. Pero tenemos un problema, Rafael. Tenemos un problema en que si él se vuelve ese fiscal del pueblo y realmente agresivo contra la corrupción y la impunidad, el sistema judicial está viciado. Ya vimos que tenemos un montón de jueces que tienen participación partidaria. El mismo TSE los está tratando de encubrir. Si no fuera por el Instituto de Acceso a la Información, no estarían bajo presión para dar esa información. Pero hemos tenido ese sistema viciado por todos lados. Tenemos diputados que pasan leyes tapadera para proteger a los corruptos. Tenemos jueces, ya hay varios fiscales con los que yo he hablado que me dicen, no, es que si yo tengo un caso contra alguien de derecha, ya sé a cuál tribunal lo voy a llevar, porque ahí siempre fallan en contra de la derecha, y si tengo a alguien de izquierda, lo voy a llevar para allá. Ya no estamos para ideologías y polarización. Necesitamos reconocer que esto no se trata de ideologías, esto se trata de que los capataces se han tomado la finca, y tenemos que comenzar a pensar como verdaderos ciudadanos y reconocer que es no solo nuestro derecho ser ciudadano, sino que es nuestro deber actuar como ciudadanos. El sábado se pidió perdón otra vez por las muertes, por las violaciones de derechos humanos, pero no deja de ser importante un momento de reflexión de este tipo, porque el perdón siempre viene bien, no importa, ¿verdad? Y creo que puede ser una oportunidad, o se podría ver ahí, porque muchos, al menos yo creo, que fuimos contra la impunidad que trajo la guerra, precisamente bajo el concepto del perdón. Pero ¿qué hacer con todo eso que todos los televidentes, al menos hoy que han llamado, tienen adentro rencores y han sido víctimas también de esa impunidad? Es que ellos no han perdonado. Rafael, el pueblo no ha perdonado. Recuérdate que todos los ciudadanos de todos los estratos de la sociedad sufrimos algo durante la guerra, ya sea un pariente, un amigo, lo que sea, o perdimos cosas materiales o perdimos personas. Perdimos porque habían dos grupos de interés disparando y no les importaba realmente a quién le caían las balas. Tuvimos casos de lesa humanidad que han sido mantenidos impunes gracias a la ley de amnistía. La ley de amnistía fue la manera más rápida de mantener vivo ese ardor, esa angustia que quedó después de la guerra o durante la guerra, que impide el pedir perdón. Es cierto, hay algunas cosas que es mejor ponerlas atrás, pero hay un gran montón de otras cosas que no se pueden perdonar. ¿Crees que deberíamos de regresar y rebobinar la historia hasta ahí y volver a empezar hablando de impunidad, ¿no? Y que no se trata, tal vez como lo han dicho en algunas oportunidades, por ejemplo los jesuitas, tal vez no es de llevar a nadie a la cárcel, pero sí que cada quien reciba su porción de culpa y de perdón por lo que hizo. Tú decías algo mientras yo esperaba entrar y decías que hasta la fecha nadie ha pedido disculpas o pedido perdón a título personal, y que la gran mayoría de la gente que nos gobierna ahora y que nos ha estado gobernando durante estos 24 años de paz tienen sangre en sus manos. La manera correcta de pedir perdón es quitar a toda esa gente de una posición de poder, quitarlos. Ellos ya tuvieron su tiempo durante la guerra. Nosotros ahora tenemos que comenzar a reconocer de quién es el país de verdad. Y el país de verdad es de los jóvenes. 65% de nuestra población son jóvenes. Entonces, tenemos que comenzar a crear ese cambio generacional. Un joven que se nos ha unido al movimiento, Napoleón Cornejo, escribió un artículo el otro día que me encantó. #reinicia El Salvador. Y eso es lo que necesitamos hacer. Pero el único que realmente va a poder crear esa nueva república, Rafael, es el joven. ¿Por qué?
porque son los únicos que no tienen sangre en sus manos, que no estuvieron involucrados en el conflicto de alguna manera u otra. Gente que realmente tiene unos ideales de limpieza, de un país limpio, de un país honesto, donde se premia al honrado y se persigue al corrupto. Este es momento de comenzar a decirnos a todos nosotros que ya estamos fuera de ese grupo de jóvenes, tomen un paso atrás. Por supuesto, asesórenlos, porque tenemos experiencias que valen la pena, pero que los verdaderos protagonistas de la nueva república, para regresar a contestar tu pregunta inicial, sean los jóvenes, porque ellos son los únicos que vienen sin la cola pateada. Vamos a una pausa, Paul, y enseguida estamos nuevamente para cerrar esta conversación muy interesante. El tema es las CICIGs, la presión de Estados Unidos a la región, al Triángulo Norte, y esto como buen resultado para los ciudadanos si lograríamos tener una mejor lucha contra la corrupción y la impunidad. Ya volvemos. Estamos conversando con Paul Steiner del movimiento Democracia Limpia, las posibilidades de unas CICIGs en El Salvador y la presión de Estados Unidos al Triángulo Norte por la lucha contra la corrupción. Paul, el paso lo tiene que dar el presidente de la República. Es el único que la puede solicitar. No tenemos otra opción. Yo personalmente hablé con las Naciones Unidas sobre ese tema porque quería ver cómo se podía hacer, qué alternativas teníamos, y el presidente Salvador Sánchez Serén, que es el presidente actual, es la única persona que puede solicitar la creación de una comisión. Han dicho, no la necesitamos. Creemos que por la vía institucional actual podemos resolver la misma exigencia que trayendo una comisión de este tipo. ¿Cuál es la diferencia y qué podemos lograr con una y con otra? Hablábamos de que nos maquillamos y decimos estoy bonito. En 1996, cuando terminó el trabajo del Grupo Conjunto, que fue una comisión internacional con las Naciones Unidas, solo que en ese tiempo era para tratar de parar a los grupos que estaban armados y delincuenciales y criminales. Ellos mismos recomendaron que ahora debería de haber sido, en ese momento, en 1996, el cambio de énfasis hacia la corrupción. El gobierno de turno le dijo, no, gracias, estamos bien, nosotros nos vamos a encargar de eso. En el 2004 se ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. En el 2007 la Convención Interamericana con la OEA se ratificó, y en el 2013 la Asamblea Legislativa a través de Sigfrido Reyes firmó unánimemente con todos los parlamentarios del mundo en la GOPAC la lucha contra la corrupción para que nunca prescribiera. Tenemos ahorita ya desde el 96 hasta la fecha, 20 años cumplimos este año, de que no lo hemos podido hacer nosotros mismos. Entonces, me va a disculpar, señor presidente, pero yo creo que el argumento de que nosotros podemos hacer las cosas, nosotros podemos limpiar nuestra propia democracia, no estoy de acuerdo. Yo estoy totalmente en contra de ese argumento porque en los últimos 20 años nos demuestran que no se puede, que no lo hemos podido hacer. Por lo menos todos los que han estado en gobierno desde entonces no lo han podido hacer. Y 20 años para mí es suficiente tiempo para decir, ya estuvo, es hora de pedir ayuda. Ahora, no todo en el plazo de vigencia de la CICIG en Guatemala ha sido color de rosa y ha sido un beneficio contra la corrupción. Ha tenido incluso la misma comisión algunos señalamientos de involucrarse en la misma corrupción. Recuérdate que comenzó hace 8 años, o casi 9 años. Al inicio, su objetivo principal no era la corrupción, su objetivo principal era esos grupos delincuenciales y criminales que estaban causando tanto problema dentro del gobierno. Recuérdate que en Guatemala el problema es más el tema del crimen organizado infiltrado en el gobierno. En El Salvador está creciendo el crimen organizado infiltrándose al gobierno, pero sigue siendo principalmente la corrupción y la partidocracia la que nos causa los problemas acá. Sin embargo, el resultado de impunidad es igual, ¿verdad? Son diferentes, digamos, tipos de tumor, pero sigue siendo un cáncer. En el caso de Guatemala, tuvieron problemas serios porque tuvieron fiscales tapadera.
tuvieron casos donde el mismo fiscal trabajaba en contra de la comisión. Se puso a un comisionado que no hizo el trabajo correcto. Hubieron gente involucrada que sucumbió a la tentación de un poquito de mantequilla para tu pan y comenzaron a involucrarse. Pero con el nuevo, bueno, ya no es tan nuevo, ya lleva año y medio, casi 2 años en el puesto, con el nuevo comisionado nombrado por las Naciones Unidas y la nueva fiscal, que tampoco es tan nueva, ya lleva 2 y medio, 3 años, nombrada por el pueblo guatemalteco. Ellos han hecho un trabajo extremadamente honrado, extremadamente fuerte. El grupo de la línea se lo han volado. Y la línea 2, que ya son el lado de los empresarios que se beneficiaron, son más de 1.500, ya van 350 en proceso. Entonces, algunos dicen, pero es que no se han llevado a los empresarios corruptos, solo a los funcionarios. Primero, funcionario corrupto no debería estar ahí de todas maneras, entonces ahí sí yo estoy de acuerdo con esa prioridad. Segundo, el que se benefició, porque recuerda que para tener un corrupto tenés que tener un corruptor. Y esos corruptores, que son los empresarios corruptos que estaban involucrados en la línea, pues ya van en proceso. Entonces, ninguna comisión nos va a dar una solución donde apretamos el botón y el viernes y el lunes todos amanecemos limpios. Este es un proceso de evolución, pero el problema es cómo vamos a limpiar si ni siquiera tenemos la voluntad para hacerlo. Estas declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos, la llegada de una nueva embajadora al país, que hay que ver sus credenciales, ¿está relacionado? ¿Qué ven ustedes en todos estos elementos? Bueno, no sé si está relacionada la nueva embajadora. Ella, si yo entiendo correctamente, ella no ha participado como embajadora en otros países, sino que como miembro de los grupos los equipos de asuntos políticos, etcétera. Pero la embajadora Ponte fue propuesta por el presidente Obama, si yo entiendo correctamente, hace ya casi un año, para que ella se fuera a la OEA como representante embajadora de Estados Unidos hacia la OEA. Entonces, ese proceso ha estado todavía siendo debatido en el Senado y el Congreso, y no creo que ha recibido la aprobación de ellos. Mira qué interesante, en Estados Unidos los funcionarios, solo haciendo este paréntesis, los funcionarios propuestos por el Ejecutivo tienen que ser ratificados por el Legislativo. Eso se llama contrapesos y pesos. Entonces no lo tenemos aquí, interesante paréntesis. Pero lo que tenemos aquí es una situación donde viene una nueva embajadora, no sabemos cuándo, ya ella sí está aprobada por Estados Unidos, el Congreso, y todavía ella no ha dado ninguna declaración, así que no sabemos con qué agenda viene o con qué, digamos, con qué estrategia viene. Sin embargo, no deberíamos de esperar que un extranjero nos diga qué tenemos que hacer. Está en nuestro propio corazón. Lo digo porque el gobierno también está en una situación donde le hace falta el dinero y este dinero de Fomilenio o la ayuda que pueda venir de Estados Unidos al Triángulo Norte será un factor relevante. O lo gana o lo pierde, como dicen, a través de este tipo de respuestas, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, Rafael, con ese dinero. Porque mira, Fomilenio 1, aplaudido por muchos, sin embargo la longitudinal del norte que ellos pagaron, es la carretera de narcotráfico más libre de Centroamérica y más grande. Tú vas, no ves un solo retén policial, no ves policías. Entonces, una carretera tranquila, bien bonita. Ahora Fomilenio 2 la va a conectar con el litoral. Entonces, ese dinero, si no se usa bien, nos va a terminar hundiendo. Ese es el problema fundamental. Por eso es que es tan necesario tener esta comisión internacional. Porque si no hay alguien que realmente esté investigando imparcial y profundamente, esto va a seguir. Recuérdate que la Corte de Cuentas es puramente un chuchito, ¿verdad? Ahora este es de Ghana, pero el anterior era del PCN. Eso es negociado, eso no hacen nada. Ahora tenemos un tribunal de ética, pero tampoco hace nada. ¿Cuántos casos tiene dormidos con el sueño de los inocentes? Tenemos recientemente
una alta funcionaria de finanzas de Fomilenio, 2, acaba de renunciar porque le estaban pidiendo que firmara cheques que no tenían nada que ver con Fomilenio. Entonces, eso no salió al público, pero es sabido por todos. Entonces, ya no podemos seguir así, Rafael. Por más dinero que nos tiren, no le podemos tirar dinero a un problema que nosotros mismos estamos causando. Paul, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto tenerte en el programa y, como siempre, hablar de estas cosas será bienvenido en este espacio. Gracias, Rafael. Te traje un regalito, bueno, una de nuestras pulseras para promover. Síganme los honrados. Democracia limpia. Me gusta. Ok, vamos a apoyar esto porque creo que es importante para el país. Nos despedimos agradecidos, como siempre, de su sintonía a este espacio. Vamos a ver unas caricaturas de cómo está publicado hoy todo y despedimos a Paul agradecidos de siempre el tiempo que nos da.